requerido el 12 de septiembre de 1973 pasar a la clandestinidad hasta la detención en la vía pública un 12 de marzo del 79 y salir de la cárcel del Penal de Libertad un 27 de febrero del 85. Esto no es de los libros, esto es de las tripas, esto es del corazón. Ser protagonista 12 años de la lucha contra la dictadura es llevar una carga emotiva profunda, haber vivido los hechos más horrendos de la dictadura. Porque esto no es una película, esto no es una narración, esto es una epopeya de un pueblo que se enfrentó sin armas en la mano a la dictadura. Cuando estaba preparado el golpe de Estado y ya se sabía, la clase obrera decreta la huelga general. El 26 de junio ya estaba decretada por la noche. Nadie nos garantizaba qué iba a pasar con nosotros. Pero no solo se ocuparon las fábricas, los estudiantes universitarios ocuparon las facultades y nadie iba a garantizar que iban a respetar la autonomía universitaria. Y yo quiero traerles un hecho emblemático. Yo asistí a la presentación de un libro de la viuda de Ramón Peré hace pocos días. Y hay un hecho testimonial que me ha acompañado toda mi vida. El 14 de agosto del 68 asesinan por primera vez a un estudiante universitario, desarmado, pacífico. Un policía, ante una manifestación relámpago que salía de la Facultad de Veterinaria, se parapeta detrás de un patrullero, saca el revólver y comienza a disparar. Y le dispara un tiro en la femoral, en la zona inguinal, a un joven estudiante de 28 o 29 años, estudiante de arquitectura, feriante, liberarse. Y el Hospital de Clínicas fue el primer CTI de este país. No existían los CTI. Se armó un hospital de emergencia para atender a liberarse, que se desangraba. Y los médicos y las enfermeras y las nurses no podían parar, le habían partido la femoral. Y liberarse fue asesinado. Fíjense ustedes lo emblemático. Era en medio de las medidas prontas de seguridad. Y todavía la derecha inventa que lo era un mártir inventado. ¿Cómo se iba a llamar liberarse el primer estudiante asesinado en democracia? Eso tenía que ser una conjura. No podía ser que un estudiante se llamara liberarse y fuera asesinado. En la puerta de la universidad se puso un pizarrón que decía: ha muerto un estudiante. Y hay una foto de un joven docente, estudiante de veterinaria y docente de química del Liceo de Tarariras, Ramón Peré. Y está él con una flor roja frente al pizarrón. 6 años después, 68, 70, ya era en medio de la huelga general, año 73, 6 de julio del 73, asesinan a Ramón Peré con un balazo por la espalda en Rivera y a unas cuadras de Luis Alberto Herrera, donde hay un monolito.
ese estudiante que fue con la flor para el homenaje a liberarse, lo asesinan en medio de la huelga general con un balazo por la espalda. Había salido a tirar miguelitos en apoyo a la huelga general. Y un soldado recibe la orden de fusilarlo por la espalda. Un hecho emblemático. Si liberarse el 14 de agosto del 68 fue un mártir emblemático, Ramón Peré, el 6 de julio de 1973, en medio de la huelga general, es un factor emblemático, inolvidable, que todos debemos recordar. Y yo quiero decirlo en lo personal. Yo cuando venía para acá trataba de recordar alguna canción, algo, y me acordé del tango de Gardel, Volver. Volver con la frente del tiempo, las nieves del tiempo platearon tu sien. Gardel dice, 20 años no es nada, 50 años es mucho. Que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra, siempre se vuelve por el primer amor. Y acá yo quiero agregar otro factor personal. Cuando la gente va en la noche recorriendo el campo o atravesando el río, necesita una referencia en el cielo, una constelación. Y a mí me acompañó una cruz del sur, durante todos los años de la dictadura. 4 mujeres. Mi madre, madre de 3 hijos. A uno le tenía que llevar el bolso en el cuartel de Burgues, 5º de artillería. Al otro le tenía que llevar el bolso en el 1º de artillería antiaérea en La Bollada. Y al otro hijo no lo pudo ver durante muchos años porque estaba clandestino y no volvió a pisar su casa paterna. Y cuando me fue a visitar, un mes después de que los fusileros me llevaron, me torturaron, me tuvieron 3 meses enclaustrado en una celda que era un depósito frigorífico, era todo con azulejos blancos, con la luz las 24 horas del día. Cuando ella me fue a visitar, me dijo, mirá, Leiby, cuando te detuvieron, le vino un síncope, la internaron en la mutualista israelita. Yo sentía tus gritos de la tortura. Cuando una madre, desde las entrañas, siente el dolor de sus hijos. Pero fue a visitarnos. Y en esa constelación que me acompañó está mi compañera Felicia, que no solo mantuvo el hogar, cuidó a sus padres a quienes perdió entre el 74 y después a la vuelta del exilio, que ya no la tenía la madre, y a mis 2 hijas, que las dejé con 2 y 4 años y las recobré con 12 y 16 años, 12 años. Hablar de 50 años del golpe y 12 años de la dictadura no es una narración, es una vivencia profunda que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Esto no es un discurso. La parte principal de quienes fuimos protagonistas es que jamás se olvide lo que fue la dictadura en este país. Jamás. Fue un atropello a las instituciones. Y el presidente electo, 2 años antes, fue el que firmó
el decreto de disolución de las cámaras. Hubo toda una discusión si el golpe fue en febrero o en junio. ¿Cuándo se disolvieron las cámaras? ¿Quién las disolvió? Se disolvieron el 27 de junio del 73 y el verdugo de la democracia fue Juan María Bordaberry, responsable de disolver las cámaras. Y por eso esos 12 años son una película, no una pesadilla, que yo la repaso mentalmente. Desde el día que me fui en mi casa el 26 de junio, y ¿saben cuándo volví? El 27 de febrero del 85, 12 años después. Hablarles de la dictadura no es hacer una narrativa de libro, es hablar desde el dolor, desde las entrañas. Yo vi caer a mis compañeros y compañeras. La dictadura transformó al Uruguay en un gran campo de concentración. Acá no hubieron miles de muertos, pero hubieron decenas de miles de presos, hubieron decenas de miles de torturados, hubieron centenares de mujeres violadas. ¿Quién se hace responsable? ¿Qué armas tenían esas mujeres para ser violadas, asesinadas y desaparecidas? Hasta hace pocos años no había aparecido ningún detenido desaparecido y todavía los epígonos de la dictadura, confesos o conversos, diciendo no, se fueron, eso es mentira. De Julio Castro se decía que había viajado al exterior, que no existían los detenidos desaparecidos, hasta que aparece el primero, Fernando Miranda, Uva Gessner Chávez Sosa, Roberto Blanco, Julio Castro, mártir emblemático, porque hasta ese momento, hasta los propios militares se la llevaban de arriba. Pero cuando aparece enterrado en forma vertical, vestido, torturado y con un balazo de fusil en la nuca, eso jamás se puede olvidar ni perdonar. Y si faltaba algo, en el 2019 aparecen los restos de Eduardo Bleyer Horovich. Eduardo Bleyer, que fue torturado como nunca. A Eduardo le aplicaron la tortura del gueto, del ghetto. Lo enterraron en un pozo y hacían caminar a los presos y a las presas arriba. Y él sentía los ruidos y alguno de ellos sabía que él estaba dentro. Esa fue la tortura que le hicieron a Eduardo Bleyer. Torturado, etcétera, porque había sido secretario de Finanzas. Y siempre tras las dictaduras está el botín, el saqueo, el robo. No son acciones políticas democráticas. Junto con la tortura, el robo, el saqueo, la apropiación indebida, gente que se enriqueció, gente que se transformaron en estancieros con lo que le robaron al pueblo. Eso fue la dictadura en este país. Y yo quiero decir en algunas líneas cómo fue la estrategia con enfrentar al golpe de Estado. Lo primero, la huelga general, desde el 26 de junio. Pero cuando ya llevábamos la segunda semana,
había que levantar la huelga con un hecho de que continuaba, no que era la derrota. Y eso fue en un acuerdo del Frente Amplio con el Partido Nacional. Ese partido de Wilson, no el actual. El Wilson olvidado y el Wilson traicionado. Y se hace una manifestación en pleno centro. 9 de julio de 1973. Inimaginable. Los tanques en la calle, las calles ocupadas por las tropas, y miles de trabajadores, de mujeres, de jóvenes saliendo a la calle a gritar libertad, democracia. Y en medio de eso aparecen por Ejido y 18 como si fuera una cuestión fantasmagórica. Tres militares. El general Sereñi, el general Licandro y el coronel Sufriategui. Nadie podía creer que en medio de la huelga general, que en medio de las torturas, que en medio... El general Sereñi caminando por 18 de julio. Son de los hechos más maravillosos y que merecen una película para que nadie se olvide sobre qué base, sobre qué heroísmo y sobre qué estrategia se elaboró la resistencia. Ni un solo militar fue asesinado por la resistencia, ni un solo policía. Acá no hubo la consigna de golpe por golpe, ojo por ojo. La primera consigna era ni un minuto de tregua a la dictadura. Y con orgullo podemos decir que desde el 27 de junio del 73 hasta el 28 de febrero del 85 nunca hubo un minuto de tregua. Los 1 de mayo se manifestaban pacíficamente repartiendo volantes. Las facultades estaban, los estudiantes luchando, a pesar de estar la universidad intervenida. Y eso fue la resistencia. Pero además otra cosa. No era una vanguardia que luchaba contra la dictadura y el pueblo en la platea y los héroes en la escena. Era un pueblo que estaba en la escena. Un pueblo. Por eso fuimos el país que porcentualmente tuvimos más cantidad de presos con respecto a la población que otras dictaduras en el mundo. No tuvimos 30.000 desaparecidos. Tuvimos unos 200. Pero miles y decenas de miles de presos porque querían aplicar la dictadura del terror, asustar a la gente, meterle el miedo que paraliza, el miedo que inmoviliza, y frente a eso una política de amplitud, donde estaban los partidos políticos de la izquierda, pero también estaba la resistencia del Partido Nacional, y aún el Partido Colorado, que había ungido presidente al dictador, sectores vallistas que lucharon. Pero junto con eso, los movimientos sociales, los movimientos religiosos, de todas las religiones, en contra de la dictadura. Un tercer factor era unir a todas las formas de lucha, a los que estábamos en la clandestinidad, a los que luchaban en la legalidad. Teníamos sindicatos abiertos, los sindicatos clasistas abiertos, como fue AEBU, bancarios y otros. Y a pesar de que atropellaban, metían preso, torturaban, el movimiento sindical nunca dejó de estar. También todos los sectores religiosos.
porque era tan subversivo Seregni, Pepe de Lía, como Monseñor Partelli. Ustedes lo tienen que saber. Yo tengo la anécdota, cuando Monseñor Partelli fue al Vaticano, hablando con mi amigo Mario Cayota, que fue 2 veces embajador en el Vaticano, y el Papa no lo quería recibir. Y Partelli casi le vino un infarto. No podía entender que el Papa no lo recibiera. Hasta que le llega al Papa la información que lea los partes de la Iglesia Católica, no los partes de la dictadura que le llegaban a través de la Cancillería. Y el Papa recibe a Partelli y le pide perdón porque no había leído los informes de la Iglesia uruguaya. Había leído los informes de la Cancillería de la dictadura y lo recibe a Partelli. Y esto de unir a todos siempre fue una consigna. Acá no se trataba, fíjense, Óscar habla de cómo fue la parte constitucional. Cuando en el 77 destituyen, bueno, cuando el 76 se cumplían los 5 años, vamos a entender, del punto de vista constitucional, él había salido presidente en el 71, su ciclo terminaba en el 76, 5 años después. ¿Cuál fue la diferencia que hubo entre los militares golpistas y el dictador golpista? Yo lo recuerdo como si fuera ahora. Los militares decían, la diferencia entre usted y nosotros, ¿saben cuál es? Nosotros queremos calafatear el barco. Calafatear el barco significa depurar los partidos tradicionales y eliminar al Frente Amplio. Objetivo central de la dictadura, eliminar al Frente Amplio, que nunca más. Y entonces Bordaberry quería una constitución falangista o monárquica, porque él era carlista, no era falangista, él era carlista. Hay que leer las cosas. Él era monárquico. Y entonces, este tema de cómo lograr la mayor amplitud fue siempre un objetivo central. Un tercer aspecto que quiero señalar es que hubo todo un pueblo, no el que vivía acá en Uruguay. Había 300.000 uruguayos en el exilio. Y había que unir a los uruguayos del mundo. Y una virtud que tuvo la resistencia a la dictadura, que fue capaz de unir la clandestinidad, los que estaban en la legalidad, los que estaban en la semilegalidad, los que estábamos presos y los que estaban en el exilio. Y fueron las jornadas culturales que se hicieron en Venecia, en México y en todos lados, porque una virtud que junto con la lucha obrera estuvo el arte, la cultura, siempre contra la dictadura. Y un cuarto aspecto que yo quiero señalar, para no extenderme, la salida de la dictadura. Momento complejo, lo que se llamó el famoso pacto del Club Naval. Y entonces toda una discusión, pero van a quedar presos, la dictadura se va a seguir extendiendo. Y Seregni dijo, lo primero, terminar con la dictadura. Restablecer la democracia, restablecer el Parlamento, restablecer un poder judicial autónomo. Después discutimos. No se olviden que en el 84 todavía la dictadura en retroceso, pero asesinaron a Roslik en un cuartel de Fraiventos. Esa dictadura se iba chorreando sangre. Y estaban dispuestos a hacer un baño de sangre. Y haber logrado esa salida política. Éramos proscriptos, vamos a entender, éramos miles los proscriptos.
que no pudimos participar. Pero se hicieron las elecciones. Óscar ya habló sobre el plebiscito. Es casi de los únicos en la historia. Él se olvida que previamente en Chile Pinochet ganó y arrasó. Y no podían creer que en Uruguay, bajo dictadura, teniendo todos los medios de comunicación, el pueblo los derrotó. Y esto es parte de nuestras mejores tradiciones. Es Artigas, son los 33 orientales, es la huelga general y es la derrota del plebiscito de la dictadura. Y por eso, yo con esto quiero terminar. 50 años no es nada. Febril la mirada, medio siglo. Para muchos que no tienen ni 20, ¿desde qué me habla de 50 años? Si yo no tengo ni 20 años. Fíjense, explicar 50 años. Y por eso yo quiero hacer un último homenaje a los maestros de esta institución. Esta institución que estuvo a punto de ser cerrada y clausurada por la dictadura, que hubo gente dispuesta a acompañar a la dictadura para cerrar el Yitlovsky, y se impidió. Y durante años no se pudo funcionar socialmente. Pero quiero recordar, desde las maestras de jardinera de Yitlovsky, desde la maestra, a ver si me acuerdo, ahora se me fue con la emoción, de la maestra Taibe Rabinovich, hija de Rabinovich, del maestro Isaac Shetitsky, de los maestros que educaron generaciones y nos educaron en no olvidar y en no perdonar, porque dentro de nuestras mejores tradiciones está el levantamiento del gueto de Varsovia. No olvidar y no perdonar. Lo mismo con los crímenes de la dictadura. El mes que viene se sabrá de quién es ese cadáver femenino. Encontrado 1,30 metros de donde se excavó, porque el miserable de Gilberto Vázquez dijo al comandante en jefe, ahí está la mamá de Macarena. Y Bertolotti llevó a Macarena, le dijo, acá está tu mamá. A ese nivel son esos esbirros de la dictadura. Y se sabrá quién es, aunque se tienen semiplena certeza de quién es. Pero si no fuera por eso, jamás se hubiera sabido cómo murió Julio Castro, jamás se hubiera sabido dónde estaba Fernando Miranda, cómo murió Bleyer y cómo murió la mamá de Macarena, María Claudia García, y tantas otras compañeras, porque también se ensañaron, no solo robaron, violaron y asesinaron. Por eso quiero decirles que es muy importante que Yitlovsky haga esta mesa redonda por los 50 años, porque es la mejor continuación de los 5.780 y pico de años del pueblo judío. El pueblo del libro, el que siempre hizo de la cultura, junto con la libertad, sus dos consignas centrales. Y esto es el Yitlovsky. Muchas gracias. Compañeros, tenemos muchas